moguls, brujas, no mag, hechiceros, no mágicos o magos. Seres con poderes o sin poderes, pero incapaces de vivir en armonía sin terminar en una cacería. Peleas con finales fatídicos para ambos mundos. ¿Qué tan cierto es que existió una guerra y la magia perdió ante el ordinario? La magia florece solo en almas especiales. Aún así, debemos escondernos en las sombras. Esto es un nuevo episodio del podcast Escritor. Arrancamos. Se dice que los magos y brujas tuvieron que ser regulados por el gobierno de los no mágicos porque en algún punto de la historia, y sí, me refiero a dentro del universo de Harry Potter, tuvieron una guerra abierta en la que los muggles fueron los ganadores. ¿Ustedes lo creen? Bueno, pues que gracias a estos hechos evitaron que la magia siguiera creciendo y que los magos tuvieran un poder ilimitado. Y para poder entender esto, voy a dar un poco de contexto, en especial para aquellos que siguen sin leer los libros y no saben nada de nada. Los magos y las brujas, como todos, están regidos bajo ciertas leyes y reglas que deben seguir. Si no, se pueden meter en problemas. Esto está regulado por el Ministerio de Magia y dependiendo de la gravedad de la falta pueden ser enviados a Azkaban o incluso pueden perder su varita y ser obligados a vivir en el mundo mogul. Se supone que estas leyes tienen como objetivo preservar la paz y seguridad entre los magos y el mundo no mágico. Por ejemplo, la prohibición de hechizos mortales, la regularización de criaturas mágicas y objetos, el registro de artefactos poderosos como los giratiempos y el registro de los animagos. Pero lo más importante, apúntenle, lo más importante es mantener oculto el mundo mágico de los muggles. Esto quiere decir que no se puede utilizar la magia enfrente de ellos ni revelarles los secretos de la misma. Además, todas las entradas al mundo mágico están diseñadas para que los muggles no las puedan detectar, como el Andén 9¾ el Callejón Diagon, Hogwarts y las otras escuelas mágicas, aunque igual no todos los magos conocen la ubicación exacta de cada escuela. Y debo aclarar que hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, cuando nace un mago o una bruja de un mogul, se lleva un registro de esos niños y niñas. Obtienen un lugar en las escuelas mágicas dependiendo del país en que se encuentren y algún representante de la misma acude para explicarles a los padres, usualmente moguls, todo este asunto de la magia. Siendo pequeños no se les castiga por hacer magia porque no tienen control sobre ella, pero cuando son conscientes, incluso se encuentran estudiando, también deben cumplir con el estatuto de guardar el secreto y no hacer magia en el mundo mogul, al menos que su vida se encuentre en peligro. Y analicemos todos los acontecimientos que alimentan un poco esta teoría. En la Piedra Filosofal, Hagrid le explica a Harry que si los muggles se enteraran de la magia, querrían utilizarla para resolver problemas cotidianos. Incluso esto me recuerda a la serie de la Bruja Desastrosa, cuando Mildred y sus amigas usan la magia para cosas tan sencillas como limpiar y cocinar. De hecho, hay un episodio, sin mal no recuerdo, es cuando Mildred ya se va a la universidad mágica, donde llegan a usar demasiado la magia que se les regresa de alguna manera, porque pues según la explicación, dentro de estos universos, la magia es energía y de alguna manera debe fluir, no se puede contener y por ende tanto uso trae un cierto efecto, que la mayoría de las veces puede ser un efecto negativo. J.K. Rowling nos menciona las leyes de Gump, que explica en términos muy básicos que nada puede aparecer de la nada. O se transforma o se multiplica. Y creo que podemos aplicar el mismo principio a los problemas y la magia. No los vas a desaparecer y muy probablemente vas a terminar con más problemas si los quieres resolver con magia. En el misterio del príncipe, en modo de analepsis o muy comúnmente conocido como flashbacks, se revela que el ministro de magia tiene la obligación de informar al primer ministro sobre ciertas actividades, como por ejemplo lo fue el escape de Sirius Black,
las criaturas que iban a ingresar al país para el torneo de los Tres Magos, así como el retorno de Voldemort y las desapariciones de muggles y las destrucciones que dejaron los mortífagos. Desconozco si el ministerio intervino, bueno, el ministerio mágico intervino para arreglar como tal todos esos desastres, imagino que sí. Aunque el gobierno británico sí tiene conocimiento del mundo mágico, el Ministerio de Magia no le rinde cuentas, simplemente lo mantiene al tanto para no causar pánico. Sin embargo, tantos hechos inexplicables cobran sentido cuando se les habla de magia. El pánico es sinónimo de caos, y ningún gobernante quiere eso. Se cree que los magos deberían haber sido capaces de perfeccionar sus habilidades con el paso del tiempo, así como los muggles desarrollaron su tecnología, aunque sí se ven muy limitados. Y uno de los elementos que utilizó la autora para la construcción de lo imaginario, para la construcción de su propia historia, de este universo, y darle más realismo a todo esto, fue basarse en la mitología y en el folclore inglés, así como ciertos acontecimientos de la historia. Uno de ellos es la caza de brujas, un fenómeno histórico que sucedió principalmente en Europa y América entre el siglo XV y el siglo XVII, en el cual decenas de miles de personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por practicar la brujería. La mayoría de estos actos fueron por ejercer la medicina, la elaboración de brebajes y medicamentos. Aunque sí, hay que reconocer que algunos de ellos, sus actos no tenían nada que ver con la medicina, pero el miedo a lo desconocido era para los inquisidores un motivo suficiente para la caza. La persecución masiva de mujeres fue por la iglesia y sobre todo por la justicia civil. Se creía que era pues, una conspiración del demonio para acabar con la cristianidad. Esta caza se llevó a cabo a comienzos de la Edad Moderna y sobre todo en la Europa Central, y solo se basaban en la denuncia a supuestos seguidores de la llamada ciencia de las brujas. La persecución era parte de una acción eclesiástica contra la herejía, y principalmente se trataba de un fenómeno de histeria colectiva contra la magia y la brujería, que convirtió la magia en un delito y tuvo como consecuencia recriminaciones, denuncias, procesos públicos en masa y evidentemente ejecuciones. Solía sospecharse de brujería en mujeres viejas y en las personas socialmente más débiles. A menudo bastaban rumores o denuncias que la mayoría se debían al miedo, pues para ejercer un juicio que, si no es que todos, eran injustos y que llevaban a conseguir pues confesiones falsas a través de la tortura. Franco Cardini es un catedrático de la historia medieval de la Universidad de Florencia, y él dice que la magia en este ideario medieval se basaba en la relación entre todas las cosas que vemos y de las que no. Esto generaba un conflicto de intereses para el cristianismo, el judaísmo y el islam, ya que para estos religiosos el único ser capaz de modificar la realidad pues es Dios, Alá o Yahvé. En la antigüedad la magia incluso era admirada y causa de curiosidad por parte de élites. También pues se estudiaba, o sea, hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental. La magia estaba relacionada con antiguos ritos de fertilidad e iniciación en el conocimiento. También estaban ligadas a las creencias de pueblos orientales muy antiguos en los que el mago brujo era un sanador y un conocedor del mundo invisible de los espíritus. Pero pues a finales del siglo XIII se pasó al miedo y al odio por gran parte del pueblo. Este cambio se produjo por los recelos de la iglesia. Yo creo que actualmente les diríamos que fueran a terapia, porque creían o veían en la magia y sus prácticas como un rival por el control de las almas y de las voluntades de sus miles de fieles.
Es por esto que en el último cuarto del siglo XIII pues abundaron los predicadores para asociar la magia con las prácticas demoníacas. Y pues esto fue usado por la iglesia para aumentar su poder. Ya regresando al tema de Harry Potter, en los cuentos de Bill el Bardo, las notas de Dumbledore mencionan que en 1689 los magos pasaron a la clandestinidad voluntaria con el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Después de eso, pues cualquier mago que fraternizara con un mogol era considerado sospechoso y pasaba a ser marginado por la sociedad mágica. Y evidentemente, pues la rivalidad tardó años en regularse, ¿no? Era mal visto ser amigos de mogols si tú eras un mago o una bruja. O sea, no podían tener ningún tipo de relación. Incluso creo que a partir desde este momento en que se veía como una rivalidad, algunos puritanos en cuanto a los magos y brujas, pues por eso no querían que pues estar juntos, juntarse, ¿no? Pero por eso parte de las familias mágicas más antiguas perduraron, pero porque se casaban entre ellos, no tenían familia entre ellos mismos para no perder la pureza. Parte de esta teoría afirma que esto se debe a que los moguls atraparon a un mago poderoso de la época que no pudo huir con magia, lo castigaron y pues por eso crearon el ministerio para regularlos. Y pues entonces, según este argumento, la clandestinidad mágica no ocurrió de manera voluntaria, sino obligada por el mundo mogul después de ganar la supuesta guerra en una cacería de brujas. Y pues bueno, como ya lo dije, parte de toda esta información pues sí está basada en los hechos históricos sobre la magia y la cacería de brujas, pero en mi humilde opinión, ya saben, esto es una opinión, no hay un sustento suficiente para creer esta teoría. En El prisionero de Azkaban, Harry está leyendo historia de la magia de Bathilda Bagshot sobre la inutilidad de la quema de brujas en el siglo XIV. Es decir, un siglo después de que la magia pasara a ser repudiada. Cuando los moguls capturaban a un auténtico mago bruja, él o ella realizaba un encantamiento para enfriar las llamas y luego fingía que se retorcía de dolor. A Gwendoline la hechicera le gustaba tanto ser quemada que se dejó capturar cerca de 47 veces con distintos aspectos. Y bueno, pues resumiendo la lista de todos estos magos y brujas más importantes y poderosos, pues hasta donde se sabe ninguno murió a manos de un mogol, al menos, como repito, al menos que se sepa. Entre estos y entre otros varios más se encuentra Herpo el Loco, que es un mago griego y antiguo. Es considerado el primer mago oscuro, por lo que pues fue muy antecesor a los hechos que afirma dicha teoría, pero pues quería mencionarlo. Pero ahora sí, en la época medieval, pues sí, tenemos a Merlín, es conocido como el mago más grande de todos los tiempos. Esto es real, al menos en cuanto a las leyendas y mitos. Pero aquí en este caso, según la autora, pues es Slytherin. Y al principio pues intentaba atraer a otros magos al lado oscuro. Pero pues ya al crecer decidió pues hacer precisamente lo contrario, ¿no? Se convirtió en un guía espiritual de su época y en un consejero de diferentes reyes. En especial pues del rey Arturo. También tenemos a Morgana Le Fay, conocida como Morgane o simplemente Morgana. Fue la hermanastra del rey Arturo y enemiga mortal del mago Merlín. También durante su vida jugó un papel importante en muchos eventos, que eso también, repito, es parte de la historia real. Y dentro de aquí de Harry Potter, pues tenía conocimientos de las artes oscuras, tenía un talento excepcional como sanadora y era una animaga que podría convertirse en pájaro. Y, claro, con bombos y platillos debo mencionar a los 4 fundadores de Hogwarts: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Magos y brujas de la época medieval, que cada uno vivió la persecución de los moguls. De hecho, por esa misma razón, Salazar quería ser más selectivo con sus alumnos admitidos en el colegio,
no quería que nadie que no viniera a una estirpe mágica estudiara ahí. Incluso existe una teoría en la que se dice que Godric robó una espada para usarla y atacar a Muggles, lo cual es incorrecto. Y pues ya saben, la idea de este podcast es para también desmentir teorías que surgen, y entre ellas pues es esta pequeñita, ¿no? Que dice que la espada de Godric Gryffindor la usaba para... que en primera fue robada y segunda la usaba para... pues para matar Muggles. Y pues de aquí, aprovechando este episodio, pues lo voy a desmentir también. En un texto publicado originalmente allá por agosto del 2015 en el antiguo Pottermore, actualmente el wizardingworld.com, la espada de Gryffindor fue hecha hace 1000 años por duendes y fue hecha según las especificaciones del mismo Godric Gryffindor, por Ragnuk el primero, el mejor de los plateros duendes y pues, por lo tanto el rey. Fue que tanto la codició, quedó tan chingona, tan hermosa, que la codició tanto que trató de robársela. Pero pues Godric se defendió, usó su varita, no mató a los achichincles de este Ragnuk. Al contrario, los hechizó y los regresó con un mensaje diciéndole que si se volvía a atrever a intentar robar la espada, pues ahora sí, esa espada lo usaría para matarlos. Ragnuk nunca superó esto, vivió muy resentido, incluso hasta que se murió. Y pues este pequeño intento de robo pues sí bastó para esparcir la falsa leyenda del robo de Godric. De hecho, en la espada sí tiene las piedras que representan precisamente en el reloj cuando se da puntos en Hogwarts. Tiene todos estos elementos para creer en Godric. Antes de que entrara en vigor el Estatuto Internacional de Secreto, los magos sí se mezclaban pues de alguna manera en libertad con los muggles. Pues sí, usaban espadas para defenderse con la misma frecuencia que con las varitas. De hecho, se consideró antideportivo usar una varita contra una espada muggle. Así que pues muchos magos dotados también eran muy buenos duelistas en el sentido convencional. Esgrimistas, creo que sería la palabra correcta, si no pues ya me estarán desmintiendo. Y pues Godric Gryffindor era uno de ellos. Y como pues ya lo mencioné al comienzo, en esta construcción que hace Rowling, usa el folclore inglés y también a lo mejor de otro lado, ¿no? La historia universal. Y pues en esta construcción de su universo pues se basó en los mitos y leyendas, y en este caso pues en varias espadas encantadas. Y voy a mencionar la de Excalibur, que es la espada del rey Arturo, y que en algunas leyendas debe ser sacada de una piedra por el rey legítimo. Esta idea la aplica en su propia historia. Es la idea de la aptitud para portar la espada se repite en el regreso de la espada de Gryffindor, aquellos miembros dignos de la casa de su verdadero propietario, que al menos en esta historia sabemos que aparece ante Harry en la cámara secreta y aparece ante Neville cuando se va a enfrentar a Lord Voldemort. También debo mencionar que parte de los acontecimientos que desmienten esta teoría o rompen parte de ciertos argumentos para sostenerla es que algunos magos y brujas migraron a América debido precisamente a la cacería que habría contra ellos. En otro texto también escrito por Rowling y publicado en 2016, nos explica que los magos se tuvieron que enfrentar a los rastreadores, que son una banda sin escrúpulos de mercenarios magos de muchas nacionalidades extranjeras, que formaron un grupo de trabajo muy temido y brutal para cazar no solo a criminales conocidos, sino cualquiera que pudiera valer algo de oro. Vienen siendo como los carroñeros en la época del Lord Voldemort,
Incluso estos carroñeros buscaban a los hijos de mogos, pues que técnicamente son mestizos, y se los llevaban al Ministerio de Magia, que creo que sí los encerraban en Azkaban si no demostraban el por qué eran magos o brujas, y pues les daban oro, les pagaban. Entonces viene siendo algo similar, pero creo que los carroñeros podía ser cualquier persona, cualquier mago. No necesariamente tenían muchísimas habilidades, pero en este caso, por lo que nos escribe Rowling, sí, eran pues muy violentos, muy sangrientos. Incluso con el paso del tiempo se volvieron cada vez más corruptos, pues a tal grado de que traficaban con sus compañeros magos. Algo que marcó la historia tanto real como la del universo de Rowling fueron justo los juicios de Salem, donde pues en este universo fantástico hubo al menos 2 rastreadores que estaban pagando disputas que se habían desarrollado mientras estaban en Estados Unidos y que fungieron como jueces. O sea, hubo infiltrados en los juicios reales de Salem, ¿no? Al menos en Harry Potter. Y pues sí, cierto número de muertos, pues sí fueron brujas reales, aunque completamente inocentes de los crímenes por los que habían sido arrestadas. Otros eran simplemente no-mag, que tuvieron la desgracia de verse atrapados en la histeria general y la sed de sangre. Estos hechos, pues como les dije al comienzo, sí marca un poquito en esta teoría en el que se vieron obligados a esconderse. Salem fue importante dentro de la comunidad mágica por razones mucho más allá de la trágica pérdida de vidas. Su efecto inmediato fue hacer que muchas brujas y magos huyeran de América y que muchos más decidieran no instalarse ahí. O sea, estamos diciendo que la cacería de brujas comenzó en Europa y que los juicios se dieron en Salem, en América. Entonces no había lugares seguros o completamente seguros para los magos y las brujas. Y mientras los magos desarrollaron su capacidad de adaptación, parece ser que los magos nunca tuvieran intención de prosperar en sus limitaciones. Aunque sí, o sea, hay que reconocerlo, parece extraño que los magos ignoren por completo algunos avances tecnológicos que se utilizan a diario por los muggles y que también podrían usar en su propio beneficio. Aunque también podría estar justificado por el hecho de que quieran mantener sus tradiciones intactas y activas. En uno de los textos de la autora, aquí sí publicado en el 2015, también nos explica esto. Los magos y brujas no necesitaban objetos domésticos mundanos, aunque algunos sí se divierten con la televisión. Incluso buscaron tener su propio canal de televisión. Sin embargo, el proyecto fracasó, ya que el Ministerio de Magia se negó a permitir la transmisión de material mágico en un dispositivo mogul, lo que se pensaba graves violaciones del Estatuto Internacional de Secreto. Obviamente, imagínense ver la Copa Mundial de Quidditch a través de la tele, creo que estaría increíble. A lo mejor las votaciones ante el Wizengamot, que creo que este asunto lo resolvió de alguna manera Rowling ahorita con Animales Fantásticos, pero pues sigue siendo magia. No estás utilizando algún artefacto mogul para transmitir una fiesta o una elección o lo que ustedes quieran. Obviamente ante esta decisión pues algunos sintieron que fue inconsistente e injusta, ya que pues muchas radios han sido modificadas legalmente por la comunidad mágica para su propio uso, que se transmiten programas mágicos regulares. La comunidad mágica se enorgullece del hecho de que no necesita los muchos dispositivos que los muggles han creado para permitirles hacer lo que se puede hacer tan fácilmente con magia. Repito, mientras a lo mejor a nosotros, a los muggles, se hace uso de celulares, de teléfonos, de televisión por satélite, de internet, ellos se mantienen para mantener comunicación se usan desde las mismas lechuzas hasta los patronus,
hasta cualquier otro tipo de método para comunicarse, ¿no? Hermione transmitía los mensajes con las monedas cuando tenían las reuniones de LED. Llenar la casa de uno con secadoras de ropa y teléfonos sería visto como una admisión de insuficiencia mágica, pero sí hay una gran excepción a la adversión mágica general a la tecnología mogul, y eso es hacia los automóviles, las motocicletas y evidentemente los ferrocarriles. También tienen pues los autobuses, pero pues entra en esto del automóvil, que igual se pueden aparecer, desaparecer, pueden usar la red flu o usar un traslador. Algunos magos soñaban con un dominio total del mundo mágico sobre los moguls. Es por ello que los villanos de la historia buscaban más poder, pues querían explorar magia que no estaba permitida para dañar y someter al mundo mogul. Claro ejemplo tenemos a Heller Grindelwald, que sus ataques se esparcieron por todo el mundo, no solo en Gran Bretaña. Lord Voldemort, aunque sus acciones de terror se mantuvieron en Inglaterra, los deseos de someter a los no mágicos estaban latentes. Es por eso que cuando tomó el control del Ministerio de Magia de Londres, hizo que hubiera un registro de hijos moguls, ¿no? Ya lo mencioné hace rato. Creo que su excusa era mantener el linaje. Algo similar con los rastreadores y el Makusa, que eso también es otra historia y una historia muy interesante de cómo surgió el Makusa. Creo que es la mancha en el gobierno estadounidense, pero quizás eso es para otro episodio. Aquí la pregunta es, ¿son los magos tan poderosos como para poder vencer a la humanidad en una guerra abierta? ¿O los moguls ya son suficientemente avanzados en armamento y tecnología? Lo que sí es cierto es que los magos son una minoría de la población mundial, y en caso de que hubiera una nueva cacería, los moguls utilizarían armas y tecnología de punta para vencerlos, inhabilitando la magia. Aunque parte de la ventaja que podrían tener son las criaturas mágicas de todas las clases, ya que se ha visto, como en la batalla de Hogwarts, que tienen cierta efectividad, pues como manipular gigantes, acromántulas, dragones, entre muchas más. Pero sí habría una desventaja porque precisamente como son criaturas mágicas, no podrías controlarlas del todo. Pues así como todos los hechizos ofensivos y defensivos, las maldiciones, como las imperdonables, así como animagos y metamorfomagos que podrían infiltrarse en los moguls, ¿no? Sin embargo, pues la desventaja de todo esto, muy en general, pues es el desconocimiento sobre la civilización mogul. Además que no toda la comunidad mágica estaría a favor para lanzarse a la conquista o exterminio, lo que pues aún reduce más sus filas. Muy probablemente habría deserciones y traidores. Quizás es por ello que prefieren permanecer ocultos. Muy probablemente habría deserciones y traidores. Mencionando todo esto de la sangre pura, cuando un mago empezó a mantener lazos con un mogul, pues como lo dije al comienzo, se veía mal visto. Y recordemos que ya casi no hay familias completamente puras. Los Weasley se supone que son completamente puros y son llamados traidores a la sangre por tratar de fraternizar con los moguls. Entonces, imagínense, entre una guerra de esta índole, creo que nomás sería un grupo muy pequeñito. Tenemos el claro ejemplo de Voldemort, ¿no? Porque no todos creían como él. Quizás es por ello que prefieren permanecer ocultos para mantener el equilibrio con los humanos, evitar conflictos y vivir en paz. Y pues porque no porque hayan perdido una guerra que técnicamente nunca ocurrió. Una ley que nos tiene escondidos como ratas en el drenaje. Una ley que exige que escondamos nuestra naturaleza. Una ley que le dice a los que rige que vivan con miedo para no arriesgarnos a ser descubiertos.
Le pregunto, señora presidenta, se lo pregunto a todos, ¿a quiénes protege esa ley? ¿A nosotros o a los no magos? Me rehúso a bajar la cabeza por más tiempo. Si eres un esquiter escucha y quieres conocer más información sobre los temas expuestos, reírte con los memes o seguir con el debate, sígueme en @elpodcastesquiter y @andreyevnam. No olvides compartir y comentar. Y ahora sí, travesura realizada.